La figura de Asclepio Esculapio cobra especial relevancia en los momentos actuales por su relación con la medicina y la sanación en general. Nosotros, a través de esta presentación, intentaremos mostrar las características más relevantes de esta figura, que tiene raíces históricas, pero sobre todo míticas, y cuya significación e influencia ha sido notable en nuestra cultura occidental. Esta pieza se encontró en 1902 en Mérida, en las excavaciones realizadas en el Cerro de San Albín. Está tallada en mármol blanco. Su datación corresponde al siglo II después de Cristo. Representa una figura masculina de pie, en contraposto. Lleva un manto imatio que se sujeta en el hombro izquierdo y un extremo en el brazo izquierdo, quedando parte de la espalda, pecho, abdomen y brazo derecho desnudos. No se conservan la cabeza, ni los pies, ni los antebrazos. Las características de esta escultura son propias de héroes o dioses. Los análisis realizados sobre el mármol parecen indicar que no pertenece a las canteras portuguesas de Extremó, como la mayoría de las piezas halladas en el mismo lugar, siendo su origen probablemente oriental, Anatolia. Las huellas en el mármol, pierna y cadera derechas, podían deberse a haber sostenido una vara corta con una serpiente enroscada, que es una característica propia de este dios. En la mitología griega, Asclepio era el dios de la medicina. Existen varias versiones sobre el lugar y las circunstancias de su nacimiento. La más conocida es la que nos ha llegado a través de Píndaro, poeta griego del siglo VI a.C., en la que cuenta que era hijo del dios Apolo y de una bella mortal, Coronis o Corónide, hija de Flegias, rey de una zona de Tesalia situada junto al monte Olimpo. Embarazada ya del futuro Asclepio, fue infiel a Apolo con un joven tesalio. El dios Apolo fue avisado por un cuervo, animal de plumaje blanco, que Apolo convertiría a partir de entonces en negro por su indiscreción. Enfurecido, Apolo mató con una flecha a su amante y extrajo a Asclepio de su vientre, entregándole al centauro Quirón para su crianza. Asclepio aprendió todo lo que Quirón sabía sobre la medicina y pronto se convirtió en un gran médico. Su sabiduría y habilidad alcanzó tanto nivel que no solo curaba enfermedades, sino que llegó a resucitar a muertos, enfrentándose con ello a Hades, el dios del inframundo. Cuando dio vida a Hipólito, éste llegó al colmo, y el propio Zeus tomó cartas en el asunto, pues temía que la habilidad de Esculapio trastocara el orden natural establecido por él, así que lo fulminó con un rayo. Higinio, escritor latino de origen hispano, coetáneo de Augusto, narra en una fábula este hecho. A Esculapius Apollinis filius Glauco minois filio vitam redidisse, sive Hipólito dicitur quem Júpiter of fulmine percussit. Esculapio, hijo de Apolo, devolvió la vida a Hipólito, hijo de Glauco, y por eso Júpiter le lanzó un rayo. Apolo, irritado por la muerte de su hijo, mató a los cíclopes que habían fabricado el rayo asesino. Luego intercedió ante Zeus, que ascendió a Apolo a los cielos, convirtiéndolo en una constelación. Uno de los textos más antiguos en los que se habla de Asclepio es el 16º himnomérico, en el cual cuenta que Asclepio es hijo de Apolo y de Coronis. Lo cuenta con estas palabras: Homericoi knoi eis Asclepion, intera knoson Asclepion archon, eidein uion Apolonos, ton egeinato dia Coronis. En el canto segundo de la Ilíada, Homero menciona a los hijos de Esculapio. Al frente de estos, dice, iban dos hijos de Asclepio, excelentes médicos, Podalirio y Macaón. Y en el canto cuarto de esta misma obra, Agamenón envía un mensajero a buscar a un hijo de Asclepio. Dice: Talibio, llama aquí cuanto antes a Macaón, el mortal hijo de Asclepio, intachable médico, para que reconozca a Menelao. Tras encontrarlo entre las tropas griegas, pues cuenta el reconocimiento y el tratamiento que hizo a Menelao con estas palabras. Tras reconocer la herida donde la amarga flecha había penetrado, succionó la sangre y colocó encima benignas medicinas,
les espolvoreó encima que ya le había dado Quirón a su padre por amistad. Los himnos órficos invocan así a Esculapio: sanador de todo, Asclepio, que alivias los muy penosos sufrimientos de las enfermedades de los humanos. El culto a Esculapio está muy relacionado con el de Apolo y siempre con el carácter sanador del dios. Son numerosos los templos dedicados a su culto o en los que forma parte con otros dioses relacionados con la sanación. En Roma tuvo desde el siglo III a.C. un santuario en la isla Tiberina. La relación con el mitraísmo es evidente y en nuestro caso parece indudable, pues la pieza fue hallada, como se ha dicho, en el mismo lugar, el mismo espacio arqueológico que otras muchas, todas relacionadas con el culto a Mitra. La figura de Esculapio estuvo relacionada, muy ligada al culto mistérico a la serpiente y al agua, que son características propias del mitraísmo. La relación con el cristianismo es variada y polémica. En los primeros siglos, segundo y tercero antes de Cristo, pues conviven y el cristianismo se alimenta de ciertos elementos relacionados con el culto a Esculapio y con el tema de la resurrección. Hay una transición de la devoción a Esculapio hacia el culto cristiano, atestiguada tanto por los reemplazos de los templos, de los santuarios, como por la permanencia de técnicas médicas reorientadas desde el dios griego a la figura de Cristo. Posteriormente, en el siglo IV, los apologistas cristianos pondrían su énfasis en la superioridad de Cristo sobre Esculapio. Los médicos en el Imperio Romano era una profesión muy bien vista. Antes de los emperadores, la medicina en Roma se supeditaba a la brujería, a los hechizos, a la astronomía, a los milagros, en fin, a toda esa serie de cosas esotéricas, y médicos los había, pero no tanto como cuando ya avanza el imperio. En la época del emperador Octavio Augusto es cuando la medicina en el Imperio Romano empieza, digamos, a tomar un poco más de auge. Desde tiempos ancestrales la escuela de medicina más importante estaba en Alejandría, y de allí salían grandes especialistas y grandes médicos, que luego se distribuían por todo el imperio. En Roma principalmente había buenos médicos, y aquí en Mérida también hay noticias y epigrafías y estudios de que hubo una serie de médicos destacados, que luego hablaremos de ellos. Pues el instrumental con el que contamos en Mérida es un instrumental aparecido en excavaciones en diversas épocas, sobre todo a las afueras de la ciudad, o sea, ya en la parte extramuro, principalmente donde hoy se encuentran las excavaciones del antiguo cuartel de Hernán Cortés. Ahí aparecieron bastante necrópolis de instrumental de enterramiento, o sea, porque los romanos enterraban con su ajuar a las personas. De las cosas que más utilizaban los médicos, pues los enterraban con su instrumental, lo que más habían utilizado. Bueno, entre las cosas que podemos destacar de lo que tenemos en el museo, podemos contemplar pues varios tipos de sondas, sondas que servían para extraer orina, para traer, por ejemplo, la pus de las heridas, o para traer otro tipo de humores del cuerpo. Había bisturís, escarpelos, había herinas, que otro tipo de pinzas, unas espátulas, unas cajitas, restos de cajitas para guardar el instrumental, separadores, algunos instrumentales para traumatología, en fin, para dentistas también. Y todo eso se puede admirar en el museo, porque tiene una colección de instrumental que es bastante valiosa. Bueno, en Mérida hubo una persona que se destacó por la medicina, que se llama Timeto, que era de Olisipo, de Lisboa, y tenía un discípulo Notus, que se llamaba Notus. Cuando muere a Timeto, Notus le dedica una ara funeraria, exaltando su buena cualidad como médico cirujano. También teníamos otro llamado Sartorius Niger, que también fue un médico destacado en Emérita, y luego otro con la especialidad de oftalmología, que procedía de la provincia de Córdoba. Luego también hay una ara funeraria dedicada a
a una mujer llamada Julia Saturnina, que esta mujer se debió dedicar, por lo que pone el ara funeraria y porque viene un feto en la inscripción envuelto en sábana, que es como lo ponían a los fetos recién nacidos. Y esta Julia Saturnina debió dedicarse a la medicina tocológica. O sea, era una matrona que ayudaba, hacía partos y también debía de hacer intervenciones como cesáreas, legrado y otro tipo de intervenciones relacionadas con las mujeres. Vamos a terminar con el secreto de la consulta médica de Hipócrates, que sabemos que es el padre de la medicina del siglo V antes de Jesucristo, un griego, ¿no? Entonces, dentro de su juramento hipocrático hay una frase que los médicos la tienen muy en consideración, que dice: mi boca no dirá lo que mis ojos hayan visto, ni lo que mis oídos hubiesen percibido. Mi lengua callará para siempre los secretos que me sean confiados. Esculapio, Dio invicto pro salute, como te invocan en las inscripciones de las aras. Tú que te enfrentaste a Hades y desafiaste al propio Zeus, ayuda con tu fuerza y sabiduría a preservar la salud de los visitantes de este museo.